La subida al poder de los nazis representó un gran dilema para él. Temía sus consecuencias, pero no podía distanciarse de los alemanes. No solo eran un bastión contra el comunismo que Pío odiaba, sino que además 22 millones de ellos eran católicos romanos. Una cuarta parte de los miembros de la SS eran católicos. Hitler y Himmler habían nacido en la fe. Su pacto con la Italia fascista obligaba a la Santa Sede a mantener una posición neutral, pero se reservaba el derecho de ejercer presión moral y espiritual en cualquier circunstancia. El Papa Pío XII, como jefe de la gran fe cristiana, ha anunciado sin reservas que está dispuesto a tomar la iniciativa y a asumir la responsabilidad de intentar consolidar la fuerza de toda la gente del mundo temerosa de Dios en un poderoso esfuerzo para acabar con la Segunda Guerra Mundial con una paz realmente justa y duradera. La primera prueba para Pío XII como pastor de su rebaño llegó enseguida, con la devastación nazi de Polonia. La Iglesia Católica, fuertemente nacionalista, fue atacada. Detuvieron, torturaron y asesinaron a los curas y las monjas. Les preocupaban los curas católicos. Los nazis conocían el poder de la religión. Conocían el poder de la religión. Y sabían que un cura devoto, podía hacerles mucho daño. Los informes sobre las atrocidades llegaron junto con peticiones para que el Papa hiciera declaraciones, pero en Roma solo había silencio. Para los católicos como Witold Wisniewski, que luchaba con el ejército clandestino polaco, el silencio fue incomprensible. Todos esperábamos algo. Una palabra, no nos importaba qué tipo de palabra. Algún reconocimiento de lo que estábamos sufriendo, alguna palabra de comprensión, una palabra de esperanza, de ayuda o lo que fuera, pero no un silencio total. La prensa clandestina polaca lamentó el silencio del Papa. Desgraciadamente, el sucesor de San Pedro, el mayor líder de las almas cristianas, se ha encerrado en el Palacio del Vaticano y no se molesta en defender a sus propios fieles. Creo que se le ha juzgado muy mal. Hizo todo lo que pudo. Y si a veces pareció que no hacía lo suficiente, es porque temía empeorar la situación. Temía que sus acciones se malinterpretaran y condujeran a peores represalias. Y las almas de los católicos alemanes también formaban parte del rebaño del Papa. La voz de la Iglesia se ha silenciado, dijo un escritor alemán. Cada uno de nosotros tiene que ir a tientas, a su manera, abandonado y solo. Aún así hubo una excomunión durante la guerra, y el objeto de ella fue nada menos que el jefe fascista belga Léon Degrelle, miembro de la SS y nazi fanático. Degrelle había roto las reglas de la iglesia belga, llevando uniforme a misa y asaltando a un sacerdote. Los nazis no movieron ni un dedo para detener su excomunión. No querían inflamar a la población católica. Quizás el Papa tenía más libertad de acción de la que creía. No todas las peticiones al Papa para que defendiera a los judíos venían de fuera del Vaticano. En un informe interno de 1943, el arzobispo Domenico Tardini fue muy directo. El asunto judío es un asunto de humanidad. Las persecuciones son una ofensa contra la justicia, la caridad y la humanidad. La Iglesia Católica tiene motivos para intervenir. A Tardini le preocupaba especialmente Eslovaquia, 3/4 de cuyos judíos habían sido deportados. Rudolf Burba era uno de ellos. Durante las deportaciones se usaba un trato terriblemente inhumano. Por ejemplo, ponían a los niños en esos horribles vagones de deportación, sin agua, sin sistema sanitario. Pegaban a los ancianos para que subiesen a esos vagones, principalmente en la cabeza, con porras, para que tirasen el equipaje que aún llevaban con ellos. Así que fueron a quejarse a uno de los famosos obispos, y el obispo les dijo:
Tras haber crucificado a Jesús, ¿tenéis la arrogancia de venir a quejaros? Esa era la mentalidad. El presidente eslovaco Tiso era incondicionalmente pro-nazi y, como señaló el arzobispo Tardini, también era un sacerdote católico. Por lo tanto, el escándalo es aún mayor, y mayor es también el peligro de la responsabilidad que se le puede atribuir a la propia Iglesia Católica. El nuncio papal protestó acaloradamente ante Tiso, pero el Papa no le sancionó de ningún modo. Con el régimen criminal de Monseñor Tiso en sus ropas sacerdotales, rodeado por todos sus obispos que predicaban el nazismo, en la primera página de sus periódicos, alternando fotos de Hitler y Tiso con Pío XII, quedó claro qué posición había tomado Pío XII. Porque si hubiese dicho que usar su nombre para propaganda clerical fascista conducía a la excomunión, se lo hubieran pensado dos veces. La nunciatura papal se unió a las embajadas suiza y sueca y a la Cruz Roja. Les asediaban los judíos que buscaban protección. La nunciatura papal dio 15.000 cartas de salvoconducto. Una vez me salvó la vida. Me salvó la vida cuando se lo enseñé a un oficial alemán mientras ejecutaban a todos los demás. Dejaron pasar a 50 personas y después empezaron a disparar. Yo iba a ser el siguiente en morir. Mostré mi carta y el oficial me dijo que podía pasar. El Vaticano y otras embajadas neutrales se ocuparon de casas enteras en Budapest, protegiéndolas a ellas y a sus ocupantes judíos, y el Vaticano mantuvo un contacto directo con organizaciones judías, algo fuera de lo común. Cuando el Vaticano llevaba a cabo una acción, incluso informaba al Congreso Judío Mundial de lo que habían hecho. Nunca había ocurrido antes. Hemos hecho esto y lo otro, y los nuncios han hecho esto y aquello. Es el único ejemplo real durante todo el Holocausto en el que la Iglesia Católica tomó sistemáticamente la decisión adecuada. Aún así, el Papa seguía sin protestar abiertamente contra los alemanes. ¿Se llevó a cabo el rescate de Angelo Rota bajo órdenes secretas del Papa? No, no lo sé, francamente. Francamente, no lo sé. No creo que hubiese necesidad de tener instrucciones especiales secretas. Las directrices generales eran ayudar a las víctimas de persecución religiosa, política o racial. Esas eran las instrucciones que había dado la Santa Sede. Se había dicho todo. No existía la necesidad de decir nada más. Pero para algunos había mucho más que decir, y solo podía decirse desde lo más alto. El obispo Apel Birmosh avisó al principal cardenal húngaro. Nuestro rebaño no sabe a qué atenerse. En confesión preguntan si pueden sentir lástima por esos pobres judíos torturados. Una anciana muy devota me dijo, casi muerta de miedo, en un susurro, como si hubiese cometido un delito, que le había dado pan a la gente del gueto. Algunos sacerdotes de Budapest ofrecieron ayuda a los judíos, convirtiéndoles al catolicismo. La iglesia Veteresváros se convirtió en un centro de conversión masiva. Había que instruirles en el catolicismo, y lo aprendían todo muy conscientemente. A veces incluso nos avergonzaba la manera en la cual durante un periodo muy corto de tiempo eran capaces de aprender cosas que nosotros mismos no sabíamos muy bien. Lo hacían todo para poder ser bautizados. El padre Georg Kries fue uno de los jóvenes sacerdotes convocados durante el verano de 1944 para darles a los judíos la instrucción religiosa necesaria.
La iglesia Veteresvaros ha conservado su registro de conversiones. Antes de la guerra podían contar las conversiones de un año con los dedos de una mano. En 1944, las cifras empezaron a elevarse. 6 en enero, 23 en mayo, en junio 100 en un solo día, en julio 551, más de 700 en septiembre, más de 1000 en octubre. 3000 judíos se habían convertido al catolicismo en solo una iglesia de Budapest. Pero para los nazis ninguna cantidad de agua bendita hacía que un judío dejara de ser judío y la avalancha de conversiones se detuvo.